vamos a verlo de manera superficial porque es un tema que tiene bastante para estudiar, y es sobre nuestro adversario, el diablo. Es importante conocer al enemigo, las estrategias que utiliza el enemigo. Es importante conocer al adversario, al oponente, en cualquier ámbito de la vida. Una empresa, por ejemplo, que compite con otra, esa empresa necesita conocer también qué está haciendo la competencia en materia de ventas, de publicidad, para poder competir, conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Un boxeador, ¿cierto? Un boxeador también necesita conocer a su oponente. Un técnico de fútbol, ¿cierto? De hecho, en los equipos de fútbol tienen asistentes que se dedican exclusivamente a ver los videos de los equipos rivales para conocer las fortalezas, para conocer las debilidades, exacto. Entonces es importante conocer al enemigo porque fácilmente en lo que es la doctrina de Satanás se puede caer en algunos errores. Uno ve que, por ejemplo, hay unos lugares donde se sobreestima el poder de Satanás y todo el tiempo están hablando de Satanás y vamos a combatir, y otros lugares donde se subestima por completo. Y entonces se llega casi que hasta caricaturizarlo, ¿cierto? Y esos dos extremos es algo bastante peligroso. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 trampas en las cuales uno puede caer a la hora de conocer la doctrina de Satanás. Puede uno llegar a negarlo, como hay tantas filosofías hoy en día de que niegan todo lo que es espiritual. Entonces niegan la existencia de Satanás y dicen que Satanás es un invento de la religión simplemente como para tener a la gente sometida. Y yo creo que Satanás está muy contento con que las personas nieguen su existencia, porque claro, puede seguir operando de manera importante sin que ellos lleguen siquiera a reconocerlo. Entonces es un peligro esto, ¿cierto? El escéptico rechaza su existencia como una simple fábula antigua. Es un camino peligroso esto. Otro peligro es caricaturizarlo, de percibir el enemigo, de lo que la gente en el mundo percibe en el enemigo, ¿cierto? Acerca del enemigo, sí. Otro es el que lo caricaturiza, ¿cierto? Y todos hemos visto figuritas de un diablito ahí que rojito, con cachos, con cola, y simplemente lo reducen a eso. Y hay personas que cuando usted va y les predica el evangelio dicen, no, yo me voy para Satanás y con él simplemente nos ponemos allá a hacer maldades. Pues, y caricaturizan eso y lo ven como algo como muy liviano, cuando no es así, ¿cierto? El burlón, el que lo reduce a una figura folclórica, inofensiva y cómica. Eso es peligroso. Es peligroso uno pensar que su adversario es inofensivo cuando su adversario tiene cierto poder, mucho poder, mucho poder. Es como si nos pusieran a pelear a que la velada del año al hermano Guillermo y a mí. Entonces yo voy a verlo a él como pelea y esto. Y mientras yo lo veo pelear, él sabe que yo lo estoy viendo y él resulta que empieza a golpear más con su mano izquierda y entonces yo pienso que él es zurdo, que tiene mucha fuerza en esa mano, pero resulta que me está engañando. Después vamos a pelear y saca la zurda y me tumba. El burlón. Otro es sobreestimarlo. Como les decía ahorita, esas personas que todo el tiempo están hablando de Satanás y esto. El paranoico, el que todo el tiempo le atribuye poder absoluto y como que lo ve en todas partes. El que ve a Satanás en todas partes le está atribuyendo una característica que solamente le pertenece a Dios y es la omnipresencia. Dios es el que está en todas partes. Satanás no puede estar en todas partes. El místico, transformarlo en una fuerza cósmica abstracta,
igual al creador, ¿cierto? Entonces corremos esos peligros, negarlo, caricaturizarlo, sobreestimarlo o subestimarlo, y es algo bien peligroso. Es importante, amados hermanos, que nosotros conozcamos al enemigo, pero siempre con lo que la palabra de Dios nos dice, conocerlo bien, tener un concepto correcto de él, para no caer en estos extremos, ni darle la tanta importancia y todo el tiempo así, pero tampoco llegar a despreciarlo y él no hace nada o negar su existencia. Vamos a ver entonces algunos puntos que nos hablan acerca de nuestro adversario, el diablo. En primer lugar, vamos a ver su naturaleza. La anatomía de un ser limitado. Y nosotros tenemos que tener claro de que Satanás es una criatura. Y eso es algo que hace la diferencia siempre. Conocer que hay una distinción enorme entre una criatura y el creador, ¿cierto? Es una criatura y es algo que hay que tenerlo presente siempre. Hay dos capítulos famosos que nos hablan de lo que es la existencia y el origen de Satanás. ¿Quién sabe cuáles son? Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. No vamos a mirar esos textos por completo, pero vamos a ir mirando de pronto algunos versículos que nos habla acerca de eso. Es una criatura entonces. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Desde el 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que, ¿qué? Que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces es muy importante tener en cuenta de que Satanás es un ser creado, que es una criatura al igual que todos nosotros. Es importante eso saberlo. Implícitamente entonces podemos deducir que si él es una criatura, entonces el que no es eterno. No es eterno, ¿por qué? Porque tuvo un principio, No es soberano en el sentido absoluto de la palabra, aunque él en este momento opera aquí en esta tierra y por la caída del hombre, él tiene cierto poder. No es soberano en el sentido absoluto de la palabra como si lo es Dios. No es omnisciente. ¿Qué significa omnisciencia? Que todo lo sabe, que todo lo sabe. Ese atributo le pertenece solamente también a Dios. Ahora, Satanás sabe y sabe mucho, pero como bien dice por ahí el refrán popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque claro, él conoce al ser humano desde el principio, él conoce las debilidades de nosotros, las fortalezas de nosotros, entonces él ya más o menos puede predecir cómo vamos nosotros a responder ante cierta situación. Él ya sabe más o menos que en situaciones similares que ha tentado a otros en el pasado y han caído, entonces él puede decir, listo, esta persona puede caer también por este lado, este no, este me le meto por este otro lado. Entonces él, por esa antigüedad que tiene, por ese conocimiento del ser humano y esa observación constante de los seres humanos, sabe y sabe mucho, pero no es omnisciente. También se puede decir que no es omnipresente, no es omnipresente. Omnipresencia es estar presente en todo lugar. Solamente Dios puede estar presente en todo lugar. De resto, todas las criaturas tenemos ubicuidad. Si estamos en un punto, no podemos estar en otro al mismo tiempo en el mismo sentido. Si estamos aquí en la iglesia, no podemos estar en la casa al mismo tiempo, aunque de pronto estemos pensando de que dejamos el arroz allá cocinando o algo, la sopa, aunque tengamos la mente allá, estamos aquí. Y tampoco es omnipotente. Omnipotente es todo poder. El diablo es poderoso, pero no todopoderoso. Él tiene poder, claro que sí, pero no es todopoderoso. Exacto,
En el Apocalipsis vemos cómo van y con unas cadenas y ahí lo dejan calmado. Tiene entonces todas las limitaciones de una criatura. ¿Las criaturas somos limitadas o no? Completamente, somos limitados. Somos limitados. Limitados por el espacio, limitados por el tiempo. Aunque Él es espiritual, también es una criatura limitada y ojo, y como criatura debe rendir cuentas al Creador. Ahí lo vemos, por ejemplo, en Job, que el Señor llega y dice la Biblia que se reúnen todos los hijos de Dios, hablando ahí de los ángeles, dice, entre los cuales estaba también Satanás, y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? El Señor le pide cuentas y él le debe responder a él. ¿Y qué hace él cuando el mismo Señor le da indicaciones? Solo puede hacer lo que Dios le permite, lo que Dios le permite. Él es un ser limitado, completamente limitado. Job 1, ahí habla varias veces sobre ese tema. Entonces, es una criatura, no es eterno ni originario, no posee soberanía absoluta, carece de atributos divinos, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Se encuentra subordinado y debe rendir cuentas al Creador. Pero además de que es una criatura, estamos hablando sobre su naturaleza, es importante tener en cuenta que es un ser espiritual. Cuando estuvimos hablando sobre los ángeles, recuerdan que también hicimos como así en estos discipulados un tema sobre los ángeles, hablábamos de que son seres espirituales, de que de pronto para nuestra mente es difícil comprender lo que es un ser espiritual porque nosotros somos demasiado materiales y todo lo percibimos es a través de la materia, de lo que podemos tocar, sentir, oler, ver, escuchar. Pero estos seres espirituales son tan reales como nosotros, solo que son espirituales, carecen de esa materia. Él es un ser espiritual. Ahí en Ezequiel 28, en el versículo 14, dice que él era un querubín, ¿cierto? Un querubín. Cuando hablábamos acerca de los ángeles, hablábamos de querubines, serafines, arcángel Miguel y ángeles, ¿cierto? Al parecer entonces, Satanás era del orden de los, al parecer no, según la Biblia es del orden de los querubines, que estaban en la inmediata presencia de Dios, pero al parecer él tenía un rango muy alto, porque ahí mismo en Ezequiel dice que él era el sello de la perfección, tenía un rango muy alto, el más alto. Pero ¿qué pasó? Precisamente por ese rango alto que tenía, él dejó de contemplar a Dios y empezó a contemplarse a sí mismo y creció el orgullo, que fue el primer pecado. Hermanos, nadie se parece más a Satanás que el orgulloso. Es algo tremendo. Un querubín, porque ahí en 28:14 dice, fuiste elegido querubín protector, leo en NBI, porque yo así lo dispuse, estabas en el santo monte de Dios, caminabas sobre piedras de fuego. Tú, querubín grande y protector. Entonces él al parecer era un ser espiritual de este rango. Ojo, es importante tener en cuenta que aunque no es todopoderoso, él tiene mucho poder, como bien decía nuestro hermano ahorita. Tiene mucho, pero mucho poder. Porque según la escritura, influenciar en los reinos del mundo, en las naciones del mundo, en todas las culturas, así es. Aún retiene gran poder. Según la escritura, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, mire el título que se dice de él. El Dios de este siglo. Ojo, Dios con D minúscula, ¿cierto? Pero aún así es un título que nos asusta. El Dios de este siglo. Y también en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que Él es el príncipe de la potestad del aire.
Luego, según estos dos títulos, él ahora, en este tiempo presente, tiene gran poder sobre la tierra, sobre la creación. Dios de este siglo y príncipe de la potestad del aire. Volvemos a poner por favor la diapositiva. Entonces es un ser, es una criatura, pero también hay que tener en cuenta que es un ser espiritual, ¿cierto? Tiene poder, pero es un poder temporal. De hecho, ahí en la escritura dicen una parte que él va a atacar de cierta forma porque él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que el poder que tiene no va a ser para siempre. Es algo que él tiene completamente claro. Es un ser estrictamente espiritual de rango angelical, de la orden pues de los querubines, retiene una enorme capacidad de influencia estructurada y opera activamente en la dimensión humana actual como autoridad de este siglo. Es importante entonces conocer al enemigo, amados hermanos. Luego, en primer lugar, su naturaleza. Vamos rápido porque es un tema que tiene bastante la escritura. Es una persona. Eso es algo que también hay que tenerlo claro. Que como decíamos con los ángeles, que aunque carecen de cuerpo, son personas y tienen todos los elementos que describe la palabra de Dios para considerarlos personas, es decir, tienen personalidad. Entonces vemos, por ejemplo, en Satanás que tiene estas características de la persona: intelecto, emociones y voluntad. Inteligencia, capacidad aguda para la estrategia, el cálculo, el engaño estructural y la astucia. Ahora, esa capacidad que nos dio Dios de intelecto, de razonamiento, Satanás utiliza esa inteligencia, pero para el mal, ¿cierto? Lo que se conoce como astucia, ¿cierto? La astucia, esa sagacidad que tienen las personas o el mismo Satanás, pero para hacer el mal. Es decir, tomar un regalo de Dios, como es el intelecto, pero para utilizarlo en lo malo. Satanás tiene inteligencia. Según a los Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Es inteligente Satanás o no? Muy, muy inteligente, es una mente brillante. Así es. Porque temo que como la serpiente, ¿con su qué? Con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es una persona que tiene inteligencia y mucha inteligencia en realidad. Y utiliza entonces esa inteligencia pero para el mal, para el engaño, ¿cierto? Lo cual es bastante peligroso. Pero no solamente tiene intelecto, sino que tiene emociones. Según la escritura también vemos que tiene emociones, las características que tiene una persona. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ¿qué? De ira, un sentimiento humano o no, un sentimiento de persona. El dragón se llenó de ira. Y también allá en Lucas capítulo 22, versículo 31, dice que cuando está hablando acerca de el Señor Jesucristo, dice: Simón, Simón, aquí Satanás te ha pedido para zarandearos. Entonces pedir es como algo de deseo. Él desea nuestras almas. Él desea nuestras almas. Satanás desea nuestras almas. Desea nuestra caída. Desea nuestro mal. Y nos ofrece cosas que aparentemente son bonitas, atractivas. Él conoce nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar. Nos ofrece cosas que para nosotros son atractivas, pero para después ¿qué? Destruirnos por completo. Y también tiene voluntad. Isaías capítulo 14.
Muchas gracias, Vale, por la ayuda. Isaías 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mire, eso habla de la voluntad. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, cuando se habla de semejanza, se habla de algo que es parcialmente igual, pero parcialmente diferente. Satanás quería ser parcialmente igual a Dios en la semejanza en el sentido de autoridad. Hay teólogos que sugieren que la caída de Satanás es justo después de que Dios crea al hombre y le da autoridad sobre toda la tierra. Entonces él empieza a mirarse a él, yo tan grande, tan hermoso, y no tengo dominio sobre nada, y esta vil criatura, tan pequeñita, tan limitada, tiene dominio sobre todo este planeta. Hay personas que sugieren que ahí pudo haber sido, pero es algo que no tiene un sustento bíblico, que digamos esto fue aquí en este punto, pero es algo que me hace bastante sentido. Lo que sí es cierto es que él quería ser semejante a Dios en el sentido de autoridad, en el sentido de autoridad. Él quería ser la autoridad. Y también en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26 nos habla acerca del elemento de la voluntad de Satanás. Segunda epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces tenemos personas cautivas en un vicio, ¿cierto? Cautivas en la drogadicción, cautivas de cosas que Satanás les ha tendido el lazo, pero luego nosotros caemos ahí, y caemos, y caemos, y estamos ahí a voluntad de él, a voluntad de él. Pero ahorita estaban ensayando los muchachos de alabanza una canción que vamos a cantar ahora preciosa, que ¿quién rompió nuestras cadenas? Cristo el Señor rompió nuestras cadenas, porque estábamos en unas cadenas de esclavitud, sujetos a voluntad de Él, de Satanás, haciendo lo que le agrada a Satanás y no a Dios. Pero Cristo es el único que tiene el poder para romper esas cadenas. Solamente el Señor, con su muerte en la cruz, con su resurrección, Él rompe las cadenas de todo aquel que se rinde ante Él. El que pone su confianza en Él, Él rompe las cadenas. Humanamente es imposible. Hemos visto que Satanás tiene poder, mucho poder. No es todopoderoso, pero tiene mucho poder. Y tiene unas cadenas, amados hermanos, y nos tenía atados en esas cadenas que humanamente es imposible nosotros quitarlas. Pero ¿quién sí las puede quitar? Cristo el Señor. Cristo el Señor es el único que puede romper esas cadenas. Ahí tenemos al Gadareno, el gran ejemplo. Esclavo, hasta que llega Cristo y rompe esas cadenas. Luego, evidencias de la personalidad, que se utilizan pronombres personales para él en la escritura. En Job capítulo 1, que decíamos ahora, también hay pronombres personales que hablan de él, pronombre personal. Y también en Mateo capítulo 4, cuando él está ahí en la tentación, tentando al Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo se refiere a él con pronombres personales, lo que nos habla entonces de que él evidencia que él tiene personalidad. Pero también miremos algo. Bueno, voluntad ejerce agencia moral, toma de decisiones deliberadas e intención intencional constante. Inteligencia, emociones, voluntad, es una personalidad entonces compleja. Nombres que se le dan en la palabra del Señor. Algunos nombres que se le dan a él en la Biblia. Nombres o títulos, ¿cierto? Que vemos en las Sagradas Escrituras sobre él y lo que significa. 52 veces aproximadamente
se refiere en la Biblia a él como Satanás, o en hebreo Satán. Significa adversario u oponente. Eso significa el nombre Satanás. Y aparece en algunos capítulos. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 10, que se refiere así a él. El mismo Señor Jesucristo le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ahí tenemos que el mismo Señor Jesucristo se refiere a Él como Satanás, que significa adversario u oponente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Póname el cuadrito, porfa. Entonces, Satanás, significado, adversario, oponente. ¿Cuál es la implicación de esto? Que él es aquel que resiste activamente, bloquea el paso, se opone sistemáticamente a la humanidad y especialmente se opone cuando estamos tratando de hacer el bien. Él llega y se opone. No quiere que hagamos el bien. Él quiere que lo imitemos a Él haciendo el mal, destruyendo. Dice la Biblia que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. En cambio, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es, ahorita voy a mencionar algo de eso. El diablo, también, esa aparece aproximadamente 35 veces en la Biblia, la palabra diablo. Y diablo significa calumniador, calumniador. Hermanos, ahorita que si alguien se parece a Satanás es el orgulloso, sí, pero también el calumniador. La persona que inventa cosas no sabe el daño tan impresionante que está haciendo. Es un daño impresionante, a punto de llegar de hacer que a una persona le quiten la vida por un chisme. ¿Ha pasado o no? Ha pasado. La calumnia es algo peligrosísimo y Satanás es el calumniador por excelencia. Significado entonces calumniador, implicación operativa, el que divide, el que destruye, utilizando la mentira, la difamación y el engaño como herramientas principales. Tremendo, hermanos. Se han separado familias por mentiras. Se han separado iglesias por mentiras. Ahí tenemos al ingeniero que está detrás de todo eso. Satanás, el diablo. Y sabe que lo triste, amados hermanos, que muchas veces la misma iglesia se presta para eso. Eso es lo triste. La murmuración es similar. Así es. Ahorita vamos a ver algo de eso. Sutileza que tiene el enemigo. Efesios capítulo 4, versículo 27. Efesios 4, 27. No deis lugar al diablo. Ahí aparece entonces la palabra diablo. Y darle lugar es eso. Seguir, por ejemplo, escuchamos algo de lo cual no tenemos certeza absoluta. Y después llegamos y lo repetimos por aquí, por otro lado. ¿Le estamos dando lugar al diablo o no? Estamos dando lugar a él. Calumniador. Pero además de Satanás, además de diablo, también en la escritura, especialmente en el Evangelio de Juan y en la primera epístola de Juan, se refiere a él como el maligno. Satanás como el maligno. ¿Qué significa? La encarnación del carácter corrupto. Ahora, hay personas
de lo que decíamos al principio de que malinterpretan la doctrina de Satanás y el enemigo, que dicen que solamente Satanás es como la personificación del mal, que hay personas que para, para darle como cara al mal crearon a Satanás, y no, ¿cierto? Él no es una personificación del mal, es una persona maligna y que tiene un carácter maligno, pero no es la personificación del mal. Eso sería como subestimarlo. Él es el maligno. Él es el maligno. Implicación operativa indica que su naturaleza intrínseca está completamente saturada de maldad. Tremendo. Es tóxico por definición. El maligno, esto entonces indica su carácter y aparece en Juan 17:15, pero miremos mejor primera de Juan. Primera epístola del apóstol Juan capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Qué iba a decir mi hermano? Así es. Sí, ahí se desprenden muchas cosas, ¿verdad? El orgullo, la murmuración, la ingratitud también. La ingratitud también, así es. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el 19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Luego, nosotros en el combate que estamos jugando de visitantes. Es difícil jugar de visitante. Los del fútbol que pone ahorita el ejemplo el hermano William, los que, por ejemplo, equipos colombianos que han ido a jugar a la Bombonera en Argentina. La Bombonera es un estadio que la cancha se acaba aquí, inmediatamente empieza la tribuna. Y son esos hinchas ahí hostiles todo el tiempo gritando y eso. Nosotros estamos jugando en esta guerra espiritual en la que estamos jugando de visitantes. Es complicado, pero tenemos al mejor. Tenemos al mejor técnico, ¿cierto? A nuestro Señor ahí con nosotros siempre. Bueno, entonces hemos visto su naturaleza, evidencia de su personalidad, sus nombres, ahora veamos sus manifestaciones y o representaciones. Avatares operativos, la dualidad del ataque, lo que decía Alberto ahorita. En la palabra de Dios se menciona a Satanás como una serpiente, ¿cierto? En varias oportunidades se habla de él como una serpiente, la serpiente antigua. Ejemplo, no los vamos a mirar todos, pero les menciono Génesis 3:1, ¿cierto? Que fue como la primera vez donde él utiliza este animal para manifestarse, que aparentemente por deducción lógica llega uno a pensar de que la serpiente no era como la conocemos hoy en día, sino que al parecer tenía patas y esto. Y también en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, leamos ese. 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Temo que como la serpiente, este lo habíamos leído ahorita, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se refiere nuevamente a Satanás como una serpiente. ¿Cómo es una serpiente? ¿Cómo es? ¿Se siente cuando viene por ahí o no? Sigilosa.
Camuflada, excelente. En estos días con Alberto veíamos una foto de Mapaná. La Mapaná X. Va, hermano, eso es un rastrojero, eso no se ve. No se ve. Entonces mire que Satanás muchas veces actúa de esta misma manera, sigiloso, camufladito por ahí para que no notemos su presencia, con astucia, con traición, exacto, que cree uno que no va a hacer nada, pero cuando menos piensa saca esas y lanza ese veneno. Como una serpiente entonces aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, también se refiere a Satanás entonces como la serpiente antigua, y esto indica malicia y astucia. Entonces mire que por un lado él puede actuar de esta manera, sigilo, astucia, infiltración, sutileza, representa el ataque interno y psicológico. Muchas veces nos ataca así, de manera que no logramos ni percibir su presencia, pero nos van entrando pensamientos por ahí que nos van llevando hacia el mal. Opera desde las sombras, utilizando la malicia y el engaño para corromper lentamente, ojo a esto, sin ser detectado. Así opera muchas veces. Pero también hay otra manifestación o representación de Satanás y es como un dragón. Y ese sí es visible. Y ese sí es feroz. El dragón rojo que habla, por ejemplo, así aparece en Apocalipsis capítulo 12. Miremos algunos versículos ahí, en Apocalipsis 12. Versículo 3. Apocalipsis 12, 3. He aquí un gran dragón escarlata, es decir, un dragón rojo. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y también en el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces se refiere también la escritura a Satanás como una serpiente, sigilosa, en las sombras actuando, pero también como un dragón furioso. Volveme a poner porfa la imagen. Entonces él puede manifestarse con mucho sigilo, pero también con fuerza bruta, a destruir todo lo que se encuentre por su paso. Muchas veces opera de estas maneras también. Representa ferocidad, intimidación y destrucción. Este ya no es un ataque interno, sino un ataque externo y manifiesto. Enfatiza su naturaleza feroz, buscando paralizar mediante el terror, la agresión frontal y la fuerza abrumadora. Entonces mire que tenemos un enemigo muy peligroso. Es un enemigo muy peligroso que tiene diferentes estrategias de ataque. Por ejemplo, un equipo de fútbol que juegue solamente de cierta forma es fácil de neutralizar porque usted se prepara y listo, bueno, este equipo juega solamente por las bandas, o sea, por los lados. Listo, va a ponerle dos laterales bien buenos para que me los frenen ahí. Pero si un equipo de fútbol ataca por las bandas, por el centro, por balones aéreos, por balones por debajo, ¿es más difícil de neutralizar o no? Sin duda. Y nuestro enemigo es así. Nuestro enemigo tiene muchas formas de atacar y eso es lo que lo hace realmente peligroso, amados hermanos. Entonces, su naturaleza evidencia su personalidad, sus nombres, manifestaciones y o representaciones, y también vamos a ver lo que es su actividad principal. ¿A qué le dedica Satanás más que todos sus esfuerzos? ¿Sabe a qué es, amados hermanos? A acusarnos, a acusarnos. Su objetivo supremo entonces es la acusación. Todo su poder, inteligencia y odio convergen en un único propósito: actuar como el fiscal implacable. Su meta final no es solo asustar o engañar, sino acusarnos incesantemente para destruir nuestra legitimidad y valor.
Es muy probable, amados hermanos, que en lo que va esta mañana, que van unas poquitas horas, ya Satanás haya ido a acusarnos a usted y a mí. Vea esa criatura, vea lo que hizo. Miren lo que está pensando, no lo está amando a usted con toda su mente. Él es el acusador por excelencia. Y le dice al Señor, tú dices en tu palabra que la paga del pecado es muerte. Al favor y le quita la vida a este sujeto o a esta sujeta. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Ahí tenemos al sumo sacerdote Josué, que dice la palabra de Dios que estaba con unas vestiduras inmundas. Su pecado, esas son las vestiduras que tenemos por naturaleza todos, unas vestiduras inmundas. Y dice la escritura, me mostró el sumo sacerdote Josué, ahí está hablando el profeta Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Dijo el Señor a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esta descripción, amados hermanos, me encanta. Me fascina. Porque usted y yo, que ya hemos sido redimidos por Cristo, estos somos usted y yo. Somos tizones arrebatados del infierno por su purísima gracia. Lo que sigue. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. Y entonces Satanás, mire, vea, usted es santo, 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 y esta persona con estas vestiduras inmundas se va a venir a parar aquí delante de usted. Y él es acusando, y acusando, y acusando, exigiendo nuestra muerte, amados hermanos. ¿Qué pasa después? Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Es un símbolo de nuestra redención o no? Es un símbolo preciosísimo de nuestra redención. Ya nosotros no tenemos vestiduras viles porque estamos revestidos ¿de quién? De Cristo y de su justicia. De Cristo y de su justicia absoluta. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Hermanos, es que cuando uno mira esto en la palabra de Dios y se da cuenta de lo que realmente y de todas las implicaciones que tuvo nuestra salvación, es solamente para caer de rodillas en gratitud. Satanás es el acusador. Y ahorita alguien mencionaba de que los hijos, Diego era el que decía, ¿cierto? Que habla también en los hijos del diablo. ¿Sabe por qué Satanás le dice, el Señor Jesucristo les dice a los fariseos que ellos son hijos del diablo? Precisamente porque ellos lo estaban acusando a él. Ellos le estaban acusando a él allá en Juan capítulo 8 y acusen como Satanás les dice, ustedes son de su padre el diablo, hijos del diablo. Exacto, es que acusaciones que no son legítimas. Hay unas que sí, hay unas que no, porque por ejemplo si Satanás viene y le dice a Dios, Alejandro pecó esta mañana, tiene razón, pero para eso necesitamos que un abogado. ¿Y lo tenemos? Gloria a Dios. Los fariseos eran acusadores, de ahí que el Señor les dijera hijos del diablo, pero nosotros, amados hermanos, tenemos al mejor abogado de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a esto, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Qué bueno que habló porque me había pasado esto. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. No descansa, no descansa. Día y noche
acusándonos, amados hermanos. Tremendo. Entonces, cuando habla de la legitimidad, es que, claro, la legitimidad, la ley, exige que el pecador muera. Y ahí en ese sentido, tiene razón cuando nos acusa y nosotros hemos pecado. Pero nosotros tenemos un abogado, y es lo que vamos a mirar. Tenemos al mejor abogado de la historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Ya vamos a terminar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero Juan, tan sabio, con la sabiduría de Dios en él, sabe que en nuestra carne podemos pecar. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el incorruptible. No es como los abogados de ahora. Mi hermano Guillermo sabe que los abogados de ahora mucha gente los trata mal, de ladrones y esto, ¿cierto? Y tiene razón, porque hay muchos de ellos corruptos, pero nuestro abogado es justo. Claro, no todos. Como en todo, como en todo, hay gente que hace las cosas mal, pero también hay gente que hace sus cosas muy bien. Creo que mi hermano Guille era de esos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces resulta que Satanás llega y nos acusa y nos dice, vea, esta criatura pecó. Y llega nuestro abogado y dice, sí, es verdad, pero yo derramé su sangre por él. Yo ya pagué por esos pecados, y un juez que es justo no puede cobrar por un pecado dos veces. Si lo hiciera sería injusto. Así es, así es. Nuestro Señor es justo. Y sale nuestro precioso abogado, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y entonces Él dice, sí, están mirando la ley. El alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es muerte, sí, pero mírala a través de mi sangre. ¿Recuerdan allá en el Antiguo Testamento el propiciatorio, el arca del pacto? ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Ahí en las tablas de la ley, que es palabra de Dios, y como palabra de Dios se tiene que cumplir. Luego estaba el propiciatorio, que era la tapa, y habían aquí unos querubines encima. Esos querubines, ¿sí saben quién es querubín? Esos querubines saben detectar rapidito el pecado y contrastarlo con la ley. ¿Qué tenía que hacer cada año el sumo sacerdote? Ofrecía un sacrificio y rociaba sangre justo en la tapa del propiciatorio, de manera que esos querubines miraban la ley, pero a través de la sangre. ¿Se entiende el simbolismo? De ahí que Satanás, cuando nos acusa, llega a nuestro abogado y dice, sí, estás mirando la ley, así dice la ley, amén. Él pecó, amén. Pero mírala a través de la sangre que ya se derramó a favor de ese pecador, de esa pecadora. Bendito sea su santo nombre. Hermanos míos amados, Satanás es el acusador de los hermanos. Dejémosle esa fea obra a él. ¿Se entiende lo que digo? Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor omnipotente, porque en ella encontramos, Señor, que tenemos un enemigo, sí, que es poderoso, sí. Pero, Señor, como bien dice tu bendita palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Muchas gracias, Padre celestial, por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo. Muchas gracias, Padre celestial, por esa sangre preciosa, santa, justa, que nos justifica, Señor. Muchas gracias por tu santidad, por tu incorruptibilidad, Señor, que no podías dejar simplemente dejar pasar nuestro pecado y ya. Eso te haría injusto, sino que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por la iglesia local, donde aprendemos, Señor, verdades como estas, que tenemos un enemigo, que no debemos subestimarlo, que no debemos sobreestimarlo, pero que tenemos que estar cuidadosos y tenemos que estar caminando contigo siempre. Gracias por tu palabra, bendito Rey.
Alabado seas por siempre, por la salvación tan grande que nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. En nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.